Bienvenidos a todos los participantes de Canacintra, al Diplomado en Línea de Habilidades Gerenciales, Módulo 5, Mejora Continua y Sostenibilidad. El expositor quien los guiará a lo largo de este módulo es Eduardo López, director de Climatica, abogado especializado en Derecho Energético y Medio Ambiente, con más de 7 años de experiencia en el desarrollo y gestión de proyectos de energía e infraestructura. A lo largo de su trayectoria, ha acompañado a empresas industriales en procesos regulatorios, cumplimiento normativo y transición energética. Actualmente, es director general de Climática, una firma de consultoría especializada en proyectos de energía, eficiencia y reducción de emisiones, enfocada en acelerar la descarbonización del sector industrial mediante soluciones técnicas, legales y estratégicas. Es experto en regulación energética y sustentabilidad, con un enfoque integral que combina conocimiento jurídico, operativo y ambiental para impulsar iniciativas alineadas con la legislación nacional y los compromisos internacionales en materia de cambio climático. Antes de iniciar la capacitación, les mencionamos las recomendaciones para tomar el curso en línea de manera efectiva, las cuales son: destinar un tiempo exclusivo al entrenamiento, identificarse con su nombre completo en su ventana de participante en Zoom, o si no pueden colocar su nombre, pueden enviarlo a través del chat. Esto servirá para pasar la lista de asistencia del día. Participar y externar sus dudas o comentarios, ya sea a través del chat o abriendo su micrófono. Mantener un 80%, activa su cámara en el entrenamiento para que sea más interactivo con los participantes. Sin más preámbulo, cedemos control y micrófono a nuestro expositor del día. Bienvenidos. Muy buenos días. Muchas gracias, Cintia, por el video, por la presentación. Muchas gracias a Canacintra Sureste por la invitación. Voy a compartirles pantalla para iniciar con esta sesión que tenemos preparada para el día de hoy. Perfecto. ¿Me escuchan bien todo? Pues todo está en orden, ¿verdad? Sí, se Sí, escucha. no se escucha bien, Eduardo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias. Pues bueno, ya como les adelantaron ahí con el video introductorio, mi nombre es Eduardo López Flores, soy director general de Climática, y el día de hoy vamos a platicar sobre un tema que realmente me apasiona mucho, vamos a hablar sobre empresas sostenibles y acciones para combatir el cambio climático. ¿Sí se está compartiendo? Sí se está compartiendo. Perfecto. Vamos a hablar sobre acciones para combatir el cambio climático. Bueno, como les comentaba, soy Eduardo López Flores de Climática, una firma de consultoría energética especializada en diseñar proyectos de ahorro de energía y reducción de emisiones contaminantes. Pues nuestro objetivo principal como empresa es poder contribuir a la descarbonización en el sector industrial aquí en México. Más adelante vamos a platicar un poquito de ciertos proyectos que hemos realizado aquí en la zona norte del país. Y pues bueno, agradecerles por este espacio. Vengo a platicarles hoy sobre este tema que me gusta mucho. Esta información que les preparé es de un entrenamiento de cambio climático que se llama The Climate Reality Project. Esta información es parte de una iniciativa de esta Climate Reality Project que la formó el ex vicepresidente de Estados Unidos, Al Gore, que básicamente es un entrenamiento en donde buscan formar líderes climáticos y darnos las herramientas para poder difundir, pues básicamente que la problemática tan grande que es el calentamiento global, ¿no? Al Gore, o más bien con su nombre completo, Albert Arnold Gore Jr., fue vicepresidente de Estados Unidos en la administración de Bill Clinton. Aquí hay una imagen de Bill Clinton y Al Gore en 1992. Y pues bueno, este señor básicamente lo que hace o como un propósito o misión de vida que ha tenido en los últimos años es pues poder dar herramientas para poder hablar sobre temas de cambio climático formando líderes alrededor del mundo. Esta iniciativa dan entre 3 y 4 entrenamientos al año en diferentes partes del mundo. Yo tuve la oportunidad de acudir a un entrenamiento en Los Ángeles, California en 2018, ya hace un par de ayeres, cuando era un poco más joven.
y después pude participar en un entrenamiento virtual para líderes climáticos de América Latina. Tuve la oportunidad de ser mentor de un grupo de 37 personas de Colombia, donde pues, los estuvimos guiando a través del entrenamiento que duró alrededor de 4 días, con conferencias muy interesantes. Pues bueno, debo advertirles que la información que vamos a ver el día de hoy en esta presentación, la primera parte, pues la información es un poquito fuerte. Vamos a hablar primero un poquito de qué es el cambio climático, qué lo ocasiona, todo esto del calentamiento global y por qué estamos viendo pues temperaturas tan extremas, lluvias tan intensas. Por ejemplo, nosotros estamos basados aquí en Monterrey, Nuevo León, y de este fin de semana ha estado lloviendo bastante fuerte, ha habido un montón de inundaciones, ahí lo pueden ver en redes sociales. Entonces, pues todos estos como fenómenos meteorológicos tan fuertes, pues vienen ligados a esta crisis climática, ¿no? Entonces, debo advertir que la primera parte de la presentación es fuerte porque vamos a hablar de toda la problemática, ¿no? Todo qué es lo que está pasando en el mundo en diferentes partes. Y la segunda parte de la sesión, pues ya se va a ver un poquito la luz al final del camino, ¿no? Las soluciones ya las tenemos hoy en día y es de lo que le vamos a platicar un poquito el día de hoy. Y pues bueno, eh, siempre empezamos con esta imagen. Esta es una famosa foto del amanecer de la Tierra. Fue tomada por los primeros astronautas al dar la vuelta a la Luna y probablemente se sorprendieron mucho al ver esta imagen. Ya una vez que fue vista aquí en la Tierra, transformó la forma en que pensamos de nuestro planeta. Esta foto es conocida como Earthrise o la salida de la Tierra, ¿no? El amanecer de la Tierra. Fue tomada por uno de los astronautas de una de las misiones Apolo el 24 de diciembre de 1968. Y esta fue la primera imagen que se tuvo de la Tierra vista desde el espacio profundo y muestra la fragilidad, el tamaño y la naturaleza finita que tiene el planeta. 4 años más tarde, en 1972, en la última de las misiones Apolo, esto fue creo que el 7 de diciembre del 72, pudieron tomar esta hermosa imagen que fue tomada en un momento en el que el Sol estaba alineado con la Luna y la Tierra y pues pudimos obtener esta espectacular imagen del disco completo de la Tierra, completamente iluminado, ¿no? Es de las imágenes, si no es que la más publicada en toda la historia. Y lo que hace que esta fotografía sea tan única es que muestra el círculo completo de la Tierra, ¿no? Nos puede ayudar a tener la imagen global de nuestro planeta y de nuestras vidas en él, ¿no? Fue la primera vez que una misión de las Apolo permitió capturar toda la capa de hielo del Polo Sur. Y bueno, al final de esta exposición es importante porque voy a estar con la participación de algunos de ustedes. Vamos a tener que poder contestar las siguientes preguntas. ¿Debemos cambiar? ¿Podemos cambiar? ¿Y cambiaremos? La forma en cómo hacemos las cosas hoy en día. Entonces, vamos a empezar y ahora sí ya nuestra discusión en torno a la crisis climática y pues vamos a ir explicando un poquito de los principios básicos que pues son bastante simples y la mayoría de ustedes probablemente ya los conocen muy bien. Y pues básicamente la Tierra obtiene su energía por parte del Sol. La Tierra obtiene su energía por parte del Sol y esta energía se divide en tres regiones del espectro electromagnético, ¿no? Es la energía ultravioleta, que esta es la que te quema la piel cuando estás en la playa o estás mucho tiempo expuesto al sol, la energía visible, que es la luz, y la energía infrarroja, que es el calor. Entonces, esta radiación solar llega en forma de ondas de luz que atraviesa la atmósfera y pues la Tierra absorbe parte de esta radiación y hace que la Tierra se caliente y parte de esta energía, que hay una parte de esta energía que se regresa nuevamente al espacio por la Tierra en forma de ondas infrarrojas, pero hay una parte de esta radiación infrarroja que se queda atrapada por la atmósfera en la Tierra y esto hace que se caliente. Esto desde el punto de vista de un planeta sano, pues realmente es lo que genera el equilibrio para que se pueda desarrollar la vida aquí en la Tierra como la conocemos, ¿no? El tema hoy en día y el por qué está sucediendo el calentamiento global básicamente es porque esta capa de la atmósfera, pues la estamos haciendo cada vez más gruesa, ¿no? Entonces, a medida que aumentan las concentraciones de CO2, más radiación infrarroja saliente
se queda atrapada, ¿no? Entonces ustedes se preguntarán cómo es posible que se pueda estar haciendo esta capa de la atmósfera cada vez más gruesa, y pues es mucho por la dependencia que tenemos a nuestros combustibles fósiles. Cada 24 horas arrojamos a esta delgada capa de nuestra atmósfera cerca de 175 millones de toneladas de contaminación causada por la humanidad, como si fuera una cloaca a cielo abierto, y esto está provocando el calentamiento global. Realmente las fuentes de emisiones que tenemos en el planeta pues son bastantes, ¿no? Las fuentes de gases de efecto invernadero, ahí podemos ver que están en diferentes rubros, ¿no? Producción petrolera, cualquier tipo de transporte, ya sea aéreo, marítimo, terrestre y demás. Entonces, procesos industriales también afectan mucho a la quema de estos combustibles, y pues como podemos ver en esta gráfica, una de las mayores fuentes de contaminación que causa el calentamiento global, pues como les digo, es la quema de combustibles fósiles. Entonces, si se fijan aquí en esta gráfica, por ahí de 1945, al finalización de la Segunda Guerra Mundial, comenzamos con un tremendo aumento en la cantidad de carbón, petróleo y gas que se queman en todo el mundo, y esto es realmente la principal causa. Como podemos ver aquí desde 1945, ¿sí se ve el puntero o no se ve el puntero? Ahí está. Aquí más o menos como desde 1945 en adelante, pues podemos ver cómo hay una quema, un consumo de combustibles fósiles pues realmente muy dramático, y podemos ver cómo sube, y luego de repente aquí hay dos como bajoncitos que tenemos en la gráfica. ¿Alguien pudiera decirme a qué se debe, por ejemplo, este piquito aquí que tenemos inferior? Creo que fue la pandemia. Es correcto, Estela. Fue precisamente por el inicio de la pandemia. Pues como saben, pues hubo un gran cierre económico a nivel mundial. Eh, Hubo cerca de una reducción alrededor del 7% en todo el mundo en quema de combustibles fósiles por este gran cierre económico. Y también aquí podemos ver en la parte baja, aquí, en este punto, podemos ver también que hubo un decremento en la quema de combustibles fósiles, y básicamente fue por la crisis financiera de 2007-2008, que ahí hubo una severa contracción de liquidez en los mercados financieros globales que se originó en Estados Unidos, y esto pues colapsó el mercado inmobiliario y pues precipitó la gran recesión de este país, que fue la peor recesión económica en Estados Unidos. Hay una película que habla sobre este tema que se llama The Big Short. No me acuerdo si está en Amazon o Netflix. Realmente está muy interesante, está muy técnico, está muy financiero, pero está muy bueno por si lo quieren ver. Entonces sí, realmente podemos ver cómo pues la actividad humana por la quema de combustibles fósiles, ahorita vamos a ir viendo cómo tiene un impacto directo pues toda la crisis climática que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Ahora bien, todo este calor, toda esta energía térmica, pues se queda atrapada aquí en el planeta, y es el equivalente a si explotáramos 750,000 bombas atómicas tipo Hiroshima eh, por día, los 365 días del año. Es como si hiciéramos esto, sobre todo si se tiene en cuenta el hecho de que esto está sucediendo 750,000 veces cada día, día tras día, por 365 días del año, ¿no? Aquí en esta infografía podemos ver un poco las emisiones globales de CO2 en un año. Este es un estudio que hizo la NASA. Muestra cómo el CO2 se distribuye en la atmósfera a lo largo del tiempo, y pues va destacando las concentraciones más altas, y cómo los ecosistemas absorben gran parte de estas emisiones. Sin embargo, pues al ritmo que vamos quemando los combustibles fósiles, pues realmente la naturaleza no es como que, o sea, sí nos ayuda, pero probablemente el problema pues sigue estando latente, ¿no? Ahorita lo vamos a seguir viendo. Aquí en esta gráfica podemos ver cómo la temperatura de la superficie global se ha ido alejando un poco del promedio, ¿no? Por ahí de 1920 en adelante podemos ver cómo va aumentando las temperaturas de la Tierra, y pues se queda atrapado tanto calor que hemos visto que las temperaturas en el mundo pues realmente han ido en aumento. No sé si han escuchado por ahí que cada año es más caliente que el anterior, y pues sí, realmente
Esto está pasando, si se fijan aquí en 2024, pues fue más caluroso que el año anterior y probablemente 2025 va a ser más caluroso que el 2024 y así sucesivamente. De hecho, los 10 años más calurosos registrados en la historia de la humanidad han sido los últimos 10 años. 2024 incluso fue el año más caluroso registrado en diferentes países de América Latina, incluido México, y fue el segundo año más caluroso registrado en toda América Latina y el Caribe, desde que se tienen registros. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el área de California, Nevada, hubo al menos 13 ciudades y localidades en estos estados de Estados Unidos que establecieron nuevos récords históricos de temperaturas máximas a principios de julio, que fue de los años más calurosos registrados hasta el momento. Veíamos mínimos digo, máximos de 48, 53. Y a finales de julio del 24, fueron los días 21, 22 y 23 de julio, las temperaturas alcanzaron un punto más alto en la historia registrado durante estos 3 días consecutivos. De hecho, hubo víctimas por golpes de calor, por ejemplo, en Pensilvania. Este fue en un meeting presidencial de las elecciones pasadas, en donde pues hubo varias gente afectada por golpes de calor y pues de hecho en 2023 más de 2,000 personas murieron por la exposición al calor por estas olas tan fuertes que se viven alrededor del mundo. Aquí en la zona norte, o al menos aquí en Monterrey, pues no estamos exentos a eso. Pongo mucho el ejemplo de un miércoles a las 9 de la noche que hubo aquí un partido de los Tigres. Fui al estadio con unos amigos y estábamos como a 38 grados en la noche por una ola de calor muy fuerte. Entonces, imagínate que son las 9 de la noche, cuando pues relativamente debería estar fresco y estás en el estadio, que estuvo todo el día la placa de concreto así en el sol, llegas y hay un mar de gente también, que pues obviamente también da calor, entonces era muy difícil poder mantenerse hidratado y es muy sorprendente que sea a esa hora de la noche y que estemos a esas temperaturas, ¿no? Y pues esto está pasando en todo el mundo, como lo vamos a ir viendo ahorita a lo largo de la presentación. En diferentes partes del mundo, como en China, por ejemplo, están creando refugios subterráneos contra el calor. Les digo que julio de 2024 fue el mes más caluroso registrado en la historia de China y hubo mucha gente que se estuvo internando en estos refugios para pues, poder refrescarse un poco y poder evitar las olas de calor tan fuerte. En India hubo una ola de calor, creo que fue en mayo, ahorita tengo aquí la fecha más adelante, eh, donde pues bueno, aquí está es Chandin Singh, que es del Instituto de Asentamientos Humanos y autora principal de la IPCC, que la IPCC es un grupo intergubernamental de expertos sobre cambio climático del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Y pues básicamente este órgano es un órgano internacional que evalúa los conocimientos científicos que van relativos al cambio climático y las repercusiones que tienen sobre la población y pues te da como ciertas opciones para mitigarlo, ¿no? Te proporcionan como una cierta base científica para poder atacar los problemas con un poquito más de información. Y ella dice, uno solo puede adaptarse hasta cierto punto a esta ola de calor porque está poniendo a prueba los límites de la supervivencia humana. O sea, hay un límite de temperatura a la que vamos a poder aguantar como seres humanos y pues sí, nos está poniendo al límite porque estas olas de calor traen consigo aumento en el consumo de energía. Por ende, no sé si se han fijado que en los meses más calurosos del año, por lo general hay apagones, es porque hay mucha más demanda de energía. Desafortunadamente, el sistema eléctrico nacional, o más bien la generación de energía en el país, pues no da para poder satisfacer al 100% toda esa necesidad energética que hay en el país. Entonces, pues empieza ahí un efecto dominó muy interesante y muy riesgoso en donde pues pueden peligrar las vidas humanas, ¿no? Podemos ver aquí el ejemplo en China, digo en India, perdón, el 24 de mayo del año pasado, 77 personas perdieron la vida, incluyendo 33 trabajadores electorales. Se imagínense ustedes que salgan a votar un 1 de julio y sea tanto el calor que les dé un golpe de calor tan fuerte que pierdan la vida. O sea, fueron a la casilla a votar y ya no regresaron a su casa. A mí se me hace algo como ridículo e irreal de poder concebir porque pues, realmente está pasando en diferentes partes del mundo, ¿no? Esto fue finales de mayo, principios de junio, donde fue una ola de calor muy fuerte en India. Llegaron a temperaturas cerca de 50 grados, ¿no? Temperaturas récord. También partes de los trópicos, que ahorita vamos a ver un poquito de ese punto, donde viven cerca de 3,000 millones de personas, experimentarán calor y humedad inhabitables si la temperatura global sigue subiendo a más de 1,5 grados Celsius.
Por ejemplo, en Arabia Saudita, al menos 1.300 personas murieron por exposición al calor durante una peregrinación del Hajj este año, que básicamente esta peregrinación es un como ritual que hacen los musulmanes. Es una peregrinación sagrada en donde van a diferentes lugares sagrados del Islam, y pues en verano les digo que cobró todas estas vidas por la exposición al calor, ¿no? Pues igual un mundo de gente. Y pues gran parte del Medio Oriente, digo, pues por la zona geográfica y el norte de África van a volverse lugares inhabitables, ¿no? Y eso va a contribuir a una mayor presencia migratoria. Lo dice Josh Lelyveld del Max Planck Institute of Chemistry, que básicamente este instituto se especializa en estudios químicos y físicos en la atmósfera, ¿no? Estudia las interacciones entre la actividad humana y el clima, ¿no? Lo mismo, poder estar recopilando un poco de información para poder ver de qué forma atacar esta problemática, ¿no? Con datos duros. Estas son zonas inhabitables de la Tierra, como podemos ver, pues es un poco al norte de África, principalmente en el desierto del Sahara y pues alrededor del Golfo Pérsico, y hay una proyección que para el año 2070 gran parte de todo este terreno entre América, África y Asia se volverán lugares inhabitables para el ser humano, ¿no? Por el fuerte calor que va a haber en estos lugares. De hecho, en 2023 hubo más de 20 millones perdón, de personas desplazadas por fenómenos meteorológicos extremos, y si seguimos este ritmo, el mundo podrá enfrentar hasta 1.000 millones de migrantes climáticos, ¿no? The Lance Countdown Report 2018, digo, me gusta un poquito citar de dónde viene la información. Es una iniciativa científica internacional que da seguimiento año con año a ciertos impactos de cambio climático, ¿no? Evalúa la salud global con cerca de 40 indicadores como olas de calor, capacidad de los sistemas de salud para adaptarse, temas de reducción de emisiones, impacto económico y social en cambio climático. Tiene una serie de indicadores muy interesantes que ayudan a poder hacer estas proyecciones que pues sí suenan un poco alarmantes, pero pues la realidad es que el problema ya es muy alarmante hoy en día. Y aquí en México no estamos exentos. Les digo, nos ha pasado aquí en Monterrey, en diferentes partes de Coahuila, al norte, incluso en Chihuahua, en Sonora. Aquí, por ejemplo, en Sonora, en junio del año pasado, en Tepache y otros municipios más, igualó el récord histórico de temperaturas en 52 grados centígrados, ¿no? Y lo hemos visto en diferentes partes y desde hace muchos años, ¿no? Por ejemplo, hace 5 años en California, en septiembre, en el condado de Los Ángeles llegaron a nuevos récords de temperatura de casi 50 grados en septiembre. En Buenos Aires, Argentina, mismo tema, llegaron a temperaturas de 45 grados y provocó apagones para cerca de 700,000 personas. Les digo que estas olas de calor tienen un efecto dominó porque, por ejemplo, hay más demanda de electricidad, entonces las líneas se saturan o no hay suficiente generación, o generas con hidroeléctricas y hay sequía, entonces no puedes generar con el agua porque no hay. Entonces hay una serie de temas a considerar muy importantes y muy graves que pues van haciendo que esta problemática se haga cada vez más fuerte, ¿no? De poder manejar. Incluso en España, en Barcelona, el Instituto de Salud informó que la ola de calor mató a más de 300 personas en 5 días en 2022. En China igual llegaron a temperaturas de 40 grados, que fue la temperatura más alta registrada en su historia. Y pues realmente es muy alarmante porque en una base global más del 90% de toda esta ola de toda esta energía de calor va hacia los océanos, ¿no? Todo este calor adicional que se queda aquí atrapado, como les explicaba, va hacia el océano, y ahorita vamos a explicar por qué esto es muy, muy riesgoso, ¿no? Aquí vamos a poder ver, a mero abajo se ve línea morada, luego está una línea amarilla, que es básicamente el contenido de calor como en estos diferentes puntos, cuánto contenido de calor tiene la atmósfera, cuánto tiene la Tierra, cuánto tiene el hielo, los océanos a más de 2 kilómetros de profundidad, los océanos entre 700 a 2.000 metros de profundidad, y podemos ver que de la superficie, 700 metros, pues es donde más contenido de calor hay registrado
en estos rubros, ¿no? Lo alarmante aquí es que la mitad del aumento eh, en el contenido de calor del océano ocurrió en menos de 20 años. ¿No? Ha sido un tema muy acelerado lo que hemos estado viviendo. Y, por ejemplo, vamos a platicar sobre el contenido de calor oceánico en el Golfo de México, no propiamente. Aquí podemos ver cómo se ha comportado, vamos a ilustrar un poquito las consecuencias que ha habido con este calentamiento. Y aquí podemos ver cómo, cómo se ha comportado el contenido de calor oceánico en el Golfo de México. Este es un promedio entre 2013 y 2023, ¿no? Pero esta línea la vamos a tomar como base. Y podemos ver, por ejemplo, aquí en 2023, pues estuvo un poquito por encima del promedio, ¿no? Y luego en 2024, pues obviamente, como les digo, que cada año es más caliente que el anterior, pues obviamente la temperatura o el contenido de calor oceánico pues fue un poquito más arriba. Y vamos a detenernos aquí en el 26 de septiembre. El 26 de septiembre pasó algo muy interesante que pues básicamente fue cuando vimos que el huracán Helene comenzó realmente a intensificarse con gran fuerza como un huracán categoría 5, ¿no? El 21 de septiembre estaba por acá, un poco por Centroamérica, empezó por acá por las costas de Yucatán y se empezó a perfilar hacia las costas de Florida. Este huracán tomó gran intensidad muy rápido. Podemos ver podemos ver el tamaño de este huracán. Si se fijan, pues digo, aquí está el ojo del huracán, pero podemos ver cómo las nubes pues cubren varios estados, ¿no? Podemos ver acá Georgia, Carolina, Tampa, digo Florida, perdón. Y pues son huracanes bastante grandes, bastante poderosos, muy destructivos. Y podemos ver en Carolina del Norte, por ejemplo, en este pueblo de Chimney Rock, pues básicamente se puede decir que todo el pueblo casi fue dañado, destruido por las inundaciones que provocó este huracán, ¿no? En un pueblo también vecino de Chimney Rock, en Asheville, en Carolina del Norte, igual podemos ver pues, pérdidas económicas importantes, sin contar las pérdidas humanas también que son bastantes. Y podemos ver, por ejemplo, hubo un par de carreteras interestatales. Esta es la Interestatal 40, que es de las más grandes, creo que es la tercera o es la más grande de Estados Unidos, que va desde Bowster, California, hasta Carolina del Norte, y pues tuvieron daños económicos superiores a los 160 mil millones de dólares, ¿no? Realmente muy catastrófico. Otra interestatal que está en Tennessee, de hecho fueron tres las interestatales que fueron derribadas por este huracán, pues también sufrió daños importantes por la creciente del río, ¿no? Pues no pudieron soportar la cantidad de agua que trajo consigo este huracán. Varias gente se quedó atrapada en el techo de este hospital por las inundaciones, ¿no? Digo, siempre cuando doy esta conferencia pongo el ejemplo de, imagínense que les esté pasando en su hospital, en sus carreteras, en sus casas, y pues realmente te cambia un poco, ¿no? Es un poco como lo que les decía ahorita del tema de las elecciones, ¿no? Empatizar con que no decir de que, ay, está pasando en India, o ay, está pasando en Argentina, en España. No, también nos está pasando aquí, nos está pasando aquí en Monterrey, por ejemplo, y nos pasó ayer con las inundaciones, que empieza a caer mucha agua en muy poco tiempo, que son las conocidas bombas de lluvia, que ahorita vamos a platicar eso un poquito más adelante para presentarles los conceptos, ¿no? Y bueno, nos habíamos detenido en el 26 de septiembre, que fue donde estaba donde vimos que el huracán Helene subió de categoría a categoría 5. Y luego, 2 semanas más tarde, el 9 de octubre, pues tuvimos otro huracán en el Golfo de México. Esta es la trayectoria del huracán Milton, que se convirtió en la tercera tormenta con la intensificación más rápida registrada. Pasó de una tormenta tropical a un huracán categoría 5 en prácticamente un día, ¿no? Aquí, como les decía, pues si se fijan, este huracán, pues, vean el tamaño de todas las nubes que trae, si se puede equiparar prácticamente todo el territorio de Texas. Si se fijan aquí se ve Florida, pero pues bueno, realmente no se ve porque está tapado por huracán y un par de estados más. Eh, y pues bueno, se desplazaba de oeste a oeste y pues también fue un huracán muy desastroso, ¿no? Algunas zonas de Florida recibieron casi 60 centímetros de lluvia por el paso de este huracán.
y ya no es nada más un huracán, ahora era un huracán tornado, ¿no? Por los vientos tan fuertes que generó en diferentes partes de Florida se registraron avistamientos de tornados donde pues, realmente están causando muchísima destrucción por la gran intensificación tan rápida que están teniendo estos fenómenos naturales, ¿no? De hecho, el Tropicana Field en Florida lo iban a usar como albergue. Si se fijan aquí en el campo de béisbol, podemos ver como que así unos rectangulitos, bueno, pues eran puros catres donde pues iban a dormir gente que pues estaban guareciendo ahí de los daños del huracán y pues desafortunadamente el huracán se voló todo el techo del estadio, entonces pues no pudo ser usado como albergue para los damnificados. Y bueno, el huracán Helene se estaba formando, habíamos dicho, el 26 de septiembre. Si nos vamos acá al otro lado de México, pues, cerca de las costas de Acapulco, se empezó a formar el huracán John, donde desafortunadamente 17 personas perdieron la vida a causa de las inundaciones. Y pues hay también deslizamientos de tierra, ¿no? Que ahorita vamos a platicar un poquito de eso más adelante, pero pues también hubo eh, pérdidas humanas y económicas muy importantes en el puerto de Acapulco. Y recordarán bien, por ejemplo, un año antes, el huracán Otis. Lo habremos visto en redes sociales, imágenes, videos, todo de este monstruoso huracán que golpeó de lleno las costas de Acapulco, aumentando sus vientos de 153 kilómetros por hora en solo 12 horas y a 185 kilómetros por hora en solo un día. Aquí podemos ver imágenes de la destrucción que causó el huracán Otis, todos lo recordaremos perfectamente bien lo que vimos en redes sociales, y pues dejó un escenario de destrucción, ¿no? Convirtiéndose en una de las tormentas más destructivas y mortales en las costas y costosas en la historia de México. Y bueno, lo que les comentaba ahorita que aumentan las temperaturas, los océanos se evaporan más humedad hacia el cielo y lo que está pasando es que se está alterando bastante el ciclo hídrico, ¿no? Que es prácticamente consiste en la evaporación, precipitación y el retorno del agua a los océanos. El aire más cálido puede contener mucho más vapor de agua y con cada aumento adicional de 1 grado centígrado, la atmósfera aumenta la retención de vapor de agua en aproximadamente un 7%. Esto quiere decir que las lluvias son más abundantes. Esto es lo que les decía ahorita, las bombas de lluvia. Les llaman rain bombs en inglés. Esto ocurre en Montana, en Estados Unidos, y lo estamos viendo cada vez más cerca. Es un fenómeno meteorológico extremo. Se trata de una descarga súbita y muy intensa de lluvia que va acompañada de vientos fuertes y a veces inundaciones repentinas, ¿no? El tema con estas bombas de lluvia es que al ser muy repentinos, localizadas y explosivas, es como si una bomba de agua estallara sobre una zona, pues puede causar inundaciones relámpago porque vas a colapsar el sistema de drenaje, va a haber caída de árboles, daños en infraestructura, daños en las calles, se pueden hacer socavones, etcétera. Entonces, el hecho de que caiga toda esta precipitación tan rápido en tan poco tiempo, pues solamente va demostrando que las ciudades no estamos preparados para poder manejar este volumen de agua o de precipitación que cae en nuestras ciudades, ¿no? Pues se acordarán en 2019 que en Guadalajara, en pleno junio, 30 de junio, en pleno veranito, durante la noche cayeron cerca de 1,5 metros de granizo en Guadalajara. Realmente el granizo no es común en temporadas de lluvia, lo anómalo fue la cantidad y la intensidad y la velocidad también con la que se acumuló todo este granizo, ¿no? Esto refleja un impacto del cambio climático en la intensificación de fenómenos meteorológicos. Y lo que les comentaba, las fuertes lluvias, por ejemplo, en Chicago en 2021 abrumaron el sistema de alcantarillado y como pueden ver en este video, pues básicamente las tapas explotaron y salió agua residual al cielo y esto pues es un problema de este evento, ya es un problema del primer mundo, ¿no? Esto es Chicago, ¿no? Son desechos humanos volando las tapas de las alcantarillas en las calles y arrojando una combinación horrorosa de aguas pluviales y aguas residuales en las calles de la ciudad, ¿no? Y bueno, creo que está de más decir que los efectos más graves de todos estos efectos los sufren las comunidades más vulnerables, ¿no? Hemos visto desastres naturales por inundaciones en diferentes partes del mundo, como en Nigeria, hemos visto también en Brasil, donde esta fue de las peores inundaciones en su historia.
en Río Grande, Brasil. Y ahorita lo que hablábamos de un poco de los deslizamientos de tierra, que hay tanta agua en una zona y queda tan mojada la tierra que empieza a haber estos deslizamientos, ¿no? Podemos ver cómo está este pedazo de tierra en Noruega en 2020 ya, si no fuera suficiente con la pandemia, pues también vamos a deslizar los cerros por la precipitación. Entonces empieza a caer toda esta tierra hasta que pues prácticamente se queda consumido por este lago. Voy a dejar nada más que el video hable por sí solo. Y bueno, podemos ver cómo prácticamente desapareció de la tierra estas casas y demás, ¿no? Y bueno, hemos visto en los últimos años, más de los últimos 50, 60 años, catástrofes climáticas extremas en todo el mundo, ¿no? Hay más temperaturas extremas, hay más sequías, más incendios, más inundaciones, más deslizamientos de lodo, como lo vimos ahorita, más tormentas. Y esto es muy alarmante porque este mismo calor adicional que evapora más agua del océano y hace que haya mayores lluvias e inundaciones, pues también en la Tierra está haciendo que se absorba más humedad del subsuelo y pues esto está provocando sequías más largas y más profundas. De hecho, aquí en esta gráfica podemos ver cómo este es un estudio que hizo la NASA, que se puede medir el contenido de agua en todo el mundo y muestra que los eventos de inundación y de sequía se están aumentando al mismo tiempo y que la intensidad de ambos también va en aumento, ¿no? Va muy correlacionado. Aquí, por ejemplo, en el lago Peñuelas, en Valparaíso, Chile, podemos ver cómo, digo, por una intensa sequía en 2020, más de 1,5 millones de personas tuvieron que depender de agua transportada por pipas, ya que pues todas estas reservas se secaron. 2 años más tarde les pasó exactamente lo mismo y este lago pues fue alguna vez el principal suministro de agua para la ciudad de Valparaíso. En México igual nos pasó en 2021 y 2022 también. Casi el 85% del país estaba en sequía. La Ciudad de México estuvo en su peor sequía en al menos 30 años. Y aquí en Monterrey no estuvimos ajenos. Aquí en la Presa de la Boca, que pues también es un paraje turístico muy importante. Quien haya tenido la oportunidad de venir acá a la Presa de la Boca, pues sabe a qué me refiero. Y pues llegaron a mínimos. El volumen máximo de la presa es cerca de 40 millones de metros cúbicos y por esas fechas estaban en 4 millones de metros cúbicos, lo que equivale a cerca del 11% de su capacidad. De hecho, se encontraron al fondo del embalse un BMW del 97 y empezaron a salir ahí cualquier cantidad de cosas que estaban en el fondo de la presa, por lo mismo que pues llegó a sus mínimos. Si se fijan aquí cómo está todo así como cuarteada la tierra, es precisamente por la falta de esa hidratación, por lo mismo que como no hay humedad en el subsuelo y que está todo evaporado, pues empieza como a agrietar un poco el terreno. Igual en Chihuahua, en el año pasado les pasó exactamente lo mismo en la presa de las Lajas. Lo que les comentaba ahorita del tema de las hidroeléctricas en Taiwán, su matriz de generación está principalmente conformada por hidroeléctricas y pues al no tener agua para poder echar a andar las plantas y poder girar las turbinas, totalmente generó apagones y pues como podemos ver aquí está la gente con el celular tratando de comer algo, ¿no? Y bueno, otro de los problemas del que podemos hablar del calentamiento global es que como los años son más calurosos, pues ahora suele haber más incendios en diferentes partes del mundo. Ahorita nos vamos a enfocar un poquito en Estados Unidos. Digo, también ha pasado en diferentes partes, como aquí mismo en Nuevo León, en la Sierra de Santiago en 2022, cerca de 5,000 hectáreas fueron consumidas por el fuego y desplazaron a cientos de familias y comunidades ejidales enteras, ¿no? La sequía crea una temporada de incendios más larga, ¿no? Antes era la temporada de incendios es de tal fecha a tal fecha, y ahora pues prácticamente la temporada de incendios ya pues, es una temporada continua, ¿no? Que está prácticamente todo el año, ¿no? Aquí, de hecho, también en esta imagen podemos ver en San Francisco, California, esto fue tomada a las 12 del mediodía, el 9 de septiembre del 2020.
pues había tantos incendios en esta zona. De hecho, aquí podemos ver un poco cómo estaba. Si se fijan, esto que se ve acá, que se ve blanco así como clarito, son nubes, y esto que se ve como gris, pues es todos los incendios que estaba viendo en la zona de California, Oregon y demás. Y si se fijan, aquí está la línea divisoria del estado. Entonces, digo, pues mucho del humo está cubriendo gran parte por la mitad del estado de California, porque tuvieron eh, cualquier cantidad de incendios forestales muy fuertes. De hecho, en 2024, este incendio en Bridge, California, destruyó al menos 81 edificios y explotó de 1.600 hectáreas a 18.000 hectáreas en menos de un día, ¿no? En Redwood, California, perdón. En este mapa también podemos ver cómo hubo incendios pues prácticamente en todo Estados Unidos y Canadá. México tampoco está ajeno, ¿verdad? Digo, aquí realmente no creo que no hace sentido decir si son incendios mayores o menores, pues al final del día son incendios, no es, se están perdiendo vidas, se está perdiendo infraestructura, se está perdiendo bosque, tierras y demás, entonces no importa si es mayor o menor el incendio, realmente son incendios que vienen a alterar también mucho el equilibrio ecológico en diferentes áreas, ¿no? De hecho, aquí tenemos un video de los incendios de Los Ángeles, California, el 7 de enero. Podemos ver cómo el viento fue pues un precursor muy fuerte para que todo este fuego se propagara muy rápido, de vientos de 160 kilómetros por hora, que pues destruyó prácticamente cualquier cantidad de vecindarios. De hecho, aquí podemos ver que destruyeron más de 16.000 estructuras y mataron cerca de 30 personas. Y podemos ver un poquito todo el desastre que hizo en, en Los Ángeles. La siguiente imagen, eh, esta imagen creo que es un poquito un reflejo de la problemática actual, de que sabemos que el problema está ahí, muchas veces no sabemos qué hacer, cómo abordarlo. Yo desde mi casa, desde mi trabajo, desde mi persona, no sabemos qué hacer y muchas veces pues lo dejamos ahí atrás. Yo mucho tiempo estuve como igual, ¿no? Como sabía que ahí está el problema, pero pues realmente no me interesaba pues me gusta que haya estos espacios para poder platicar de esto, pero recordar que no estamos ajenos a toda esta problemática, ¿no? Aquí podemos ver en Washington en 2017 cómo el incendio, que literalmente el mundo se estaba quemando atrás de estas personas, no impidió de que pudieran ir a jugar algo de golf, ¿no? Entonces, digo, estas yo creo que de las imágenes que más impactantes y que más me gusta por, creo que el mensaje que da tan fuerte, ¿no? De cómo podemos seguir con nuestras vidas o nuestro día a día, o nos dejamos llevar por nuestro día a día, teniendo una problemática tan grande y tan fuerte atrás de nosotros, que ya nos está afectando a nosotros y que cada vez más está empeorando y que solamente va a estar afectando a las generaciones venideras, ¿no? Parece que estamos así en una caricatura, todo está bien, el mundo se está acabando atrás, no pasa nada mientras me eche mi café y listo, ¿no? Pero bueno, a medida que aumentan las temperaturas, y ya vamos a llegar a la parte bonita de la presentación, porque sí, esta parte como que tensa mucho. A medida que aumentan las temperaturas, pues también lo hace el uso del agua, ¿no? En diferentes sectores, ¿no? Para consumo humano, para riega de cultivos, para generación de energía, para procesos industriales, para ganado y demás. Entonces, el uso del agua, pues también es un tema importante porque la escasez, pues ya afecta más del 40% de la población mundial hoy en día. También nos pasó aquí en Monterrey en 2022, que sufrimos una de las peores sequías, que nos teníamos que meter a bañar ahí con una cubeta para sacar el agua y lo que cayera sin jabón o así para usarlo para trapear o para regar plantas o para lo que fuera, o no trapeadas, o ya veías cómo te las ingeniabas porque solamente tenías agua en el hogar de las 4 de la mañana a las 10 de la mañana, entonces tenías que, por ejemplo, esta agua que recolectabas, pues después la usabas para lavar platos o para lavarte las manos o para lo que fuera, ¿no? Para poder descargar el inodoro y demás. Entonces tienes que ir un poquito irte las ingeniando para poder racionar el agua.
y pues muchas colonias aquí se vieron afectadas por esto y tenían que hacer largas filas para poder recibir agua por medio de pipas que estaban repartiendo los municipios, ¿no? En diferentes partes de Europa, por ejemplo, al sur de Europa también esto ya es una realidad, ¿no? Incluso en Italia, en países de primer mundo. Y bueno, más del 68% del agua dulce del mundo está congelada en glaciares y capas de hielo, y eso también está viéndose afectado por el calentamiento global. Aquí podemos ver un glaciar en Argentina en 1928, como en 2014 ahora es un lago hermoso, pero pues no es lo que era antes, no es el mismo lugar muchos años después, y podemos ver cómo se ha ido derritiendo poco a poco los glaciares. Incluso no sé si les habrá tocado ver esto en 2022 en redes sociales, que se colapsó este glaciar en Kirguistán, en el centro de Asia, y colapsó y por estas temperaturas tan inusualmente altas en la región. Se reportó que las personas están bien. Creo que, digo, al ser algo tan impactante, creo que la persona que está grabando pues, solamente como que se congeló y no supo qué hacer. Pero leí una nota cuando salió este video y creo que eran ocho personas que estaban haciendo ahí un poco de senderismo, pero pues todos sobrevivieron, gracias a Dios. Y bueno, por ejemplo, en Alaska, ahora regresemos acá a América, un desbordamiento de un lago glaciar inundó aproximadamente cerca de 300 viviendas en Juneau. Aquí podemos ver también por la crecida del río cómo se empezaron a colapsar ciertas infraestructuras a lo largo del río Mendenhall, y pues fueron arrastradas por otro desbordamiento ahí en Alaska. Y pues bueno, gran parte de la infraestructura turística de América Latina pues, se va a ver gravemente afectada si sigue aumentando el nivel del mar derivado de estos deslizamientos o de estos derretimientos, perdón, de hielo. Y pues principales ciudades como Miami, Cancún, diferentes puertos, perdón, pues se van a ver afectados porque pues al estar al nivel del mar no están preparados para poder soportar una, una, una crecida de agua, ¿no? Entonces, muchas atracciones turísticas en América Latina pues, son vulnerables realmente ante este impacto, ¿no? Ya falta menos para llegar a la parte bondadosa. Vamos a hablar ya de los últimos temas, cómo impacta la salud. A mí en lo personal me gusta hablar, digo, dentro de todas las áreas o rubros que afecta el calentamiento global dentro de la salud, pues podemos ver temas de agua, salud mental, alérgenos, estrés por calor, contaminación del aire, etcétera. A mí me gusta platicar sobre contaminación del aire porque pues estamos aquí en Monterrey, en la ciudad más contaminada de Latinoamérica, y pues ver cómo afecta aquí el tema de la calidad del aire. Digo, sabemos que en todo el mundo la contaminación del aire por combustibles fósiles mata a millones de personas todos los años, ¿no? De hecho, aquí desafortunadamente en Monterrey pues tenemos la refinería de Cadereyta. Vamos a ver si se deja el video. Ahí está. Es la refinería de Cadereyta, que está operada por Pemex. Generó preocupación en 2023 porque empezó a haber una columna de humo amarillo y café que salió de sus instalaciones. Y pues Pemex explicó que este fenómeno, y perdón, pero me da risa la justificación. Dice que este fenómeno fue resultado de un desfogue controlado durante un mantenimiento preventivo, donde liberaron vapor de agua con una mínima presencia de hidrocarburos, y esto provocó el color distintivo de humo. Yo no soy ingeniero químico, yo soy abogado especializado en derecho energético y no sé qué tan mínima sea esa presencia de hidrocarburos para que toda esta columna de vapor pues se vea de ese color, ¿no? Entonces, digo, nos limitamos a esa respuesta y listo, pero pues es lo que les decía al principio, estamos
aventando todos estos gases de efecto invernadero hacia cielo abierto y pues esto está generando gran cantidad de contaminación. Lo alarmante es que el, el viento aquí en la ciudad de Monterrey, digo, ahí podemos ver también las chimeneas de atrás, también sacando humo negro. El viento corre de oriente a poniente, entonces la refinería de Cadereyta, al estar a las afueras de la ciudad, hace que toda esa nube de contaminación llegue hacia la ciudad, porque el viento corre de aquí de Monterrey hacia Saltillo, por ejemplo. Entonces toda esa contaminación y todo ese cochinero que estamos respirando en el aire nos viene a quedar aquí a la ciudad y digo, principalmente las colonias que viven ahí cerca de la refinería de Cadereyta, ¿no? Y tenemos varios videitos de esos. Este es ya entrando, viniendo de Reynosa prácticamente, entrando a Nuevo León. Bueno, ya Nuevo León, entrando a Monterrey. Y pues podemos ver también las columnas de la refinería, ¿no? Cómo, pues eso es lo que respiramos prácticamente todos los días y que principalmente afecta mucho la salud mental y la capacidad cognitiva para niños y personas mayores, ¿no? Hay muchísimas muertes atribuibles a la contaminación ambiental a nivel mundial, como podemos ver, India y China son los principales países que tienen mayor cantidad de muertes por la contaminación, después sigue Rusia y así, pero digo, no es como que, ay, México estamos en amarillo, no hay tanta bronca, pues no, o sea, el punto es no ser parte de esta estadística, ¿no? Que podamos tener procesos industriales más limpios, métodos de transporte más limpios, más eficientes, o sea, poder bajar esta gráfica, ¿no? Toda esta contabilidad de muertes por año y poder bajarle a los colores de cada país, ¿no? Porque pues la crisis climática también es una crisis de extinción y de la biodiversidad. Corremos el riesgo de perder hasta el 50% de todas las especies terrestres en este siglo, ¿no? Y no lo digo yo, lo dice la OMS, el cambio climático es la mayor amenaza para la salud que enfrenta la humanidad. Eh, Realmente el costo de carbono es muy alto. Aquí podemos ver, digo ya, y no hablamos de todos estos temas, hablamos de algunos. Los costos son increíblemente gravosos. O sea, aquí hablamos un poco de inundaciones, de incendios forestales, de sequías, daños por tormentas. No hemos hablado de acidificación de los océanos, de la pérdida de infraestructura, de refugiados climáticos. Lo tocamos por encimita, pero pues realmente hay mucho donde escarbarle. Y pues todo esto tiene un costo, ¿no? Para nosotros. Digo, ya si lo queremos ver por el lado económico, eh, pues realmente es la principal amenaza para la economía global. Entonces, yo aquí les pregunto, ¿debemos cambiar? Sí, o sea, es un hecho, o sea, debemos de hacer un hecho. Exactamente, gracias, Alice. Tenemos que sí, definitivamente debemos cambiar la forma de hacer las cosas. ¿Y ustedes creen que podemos cambiar? Sí, pero difícilmente y con mucha consistencia y trabajo en equipo, pero sí. Venga, excelente. Claro que sí se puede. Gracias por todos los que están ahí participando en el chat. Aquí los estoy leyendo. Y pues sí podemos cambiar. Tenemos las soluciones a la mano. Y aquí ya, por favor, relajen la espalda un poco, desténsense, porque sí es una información muy pesada. Hasta a mí ya, de tanto darla, ya como que me da algo también. Pero bueno, ya vamos a hablar de la parte bonita, de todas las oportunidades y lo que podemos hacer cada quien desde su trinchera, desde su empresa, para poder generar un impacto realmente positivo, ¿no? Que ya en Climática lo estamos haciendo con nuestros clientes. Y pues bueno, tenemos hoy la tecnología en la mano para reducir las emisiones en un 50% en esta década. Hemos visto cómo la capacidad de energía eólica, por ejemplo, en Estados Unidos ha ido en aumento, ¿no? Aquí podemos ver la capacidad eólica instalada, cómo ha subido drásticamente. Esta tecnología que pues bien la conocen, ha aumentado de manera dramática. Incluso en Alemania, por ejemplo, en 2020, eh, ya el 50% de la electricidad en este país fue producida por energías renovables, ¿no? A nivel global, la energía eólica podría abastecer el consumo mundial de electricidad 40 veces su demanda. O sea, hay que invertir en generación de energía
renovable, ¿no? En Brasil, el costo de electricidad de la construcción de una nueva planta eólica es más barato que seguir operando una central eléctrica a carbón o gas existentes. O sea, el futuro son las energías renovables. Ahorita vamos a platicar un poquito también de eso porque se tiene que hacer con orden. No, no puede ser, vamos a poner cualquier cantidad de paneles, cualquier cantidad de turbinas y ya, tan, se soluciona el problema. No, hay que hacerlo con orden porque luego podemos hacer ahí un tipo de alteración en la red. Y te vamos a poner un ejemplo muy visible de lo que pasó en un país de Sudamérica. Pero bueno, hemos visto que en diferentes partes del mundo también se está transicionando, se está migrando a este tipo de energías que son mucho más amigables con el ambiente, que son mucho más baratas para generar electricidad. Ahorita vamos a platicar un poquito de los costos de CFE, por qué es más caro CFE, por qué está más barato la energía con, con algún privado o con o la diferencia en la tecnología de generación. Pero bueno, aquí en Argentina pasaron de 0 a 8% de su electricidad proveniente de la energía solar y eólica en 3 años y lo planean triplicar en los próximos 5 años, ¿no? De aquí al 2030. Incluso en Texas, algunos servicios públicos ofrecen electricidad gratuita por la noche porque la energía eólica es muy abundante, ¿no? Tienen demasiada generación que pues necesitan acomodarla en algún lado y es de que, bueno, la regalamos después de las 6 de la tarde, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues sí, estaría bien padre por llegar a tu casa y tener electricidad gratis en la noche, prender tu aire acondicionado, a todo dar. Y bueno, aquí podemos ver cómo el Fondo Soberano de Noruega, que tiene el fondo soberano de inversión más grande del mundo, ha comenzado a retirar sus inversiones de petróleo y gas como parte de su transición hacia una economía más sostenible y responsable con el medio ambiente. Es significativa ya que refleja un movimiento, ¿no? hacia la desinversión en combustibles fósiles y da una clara señal de que se está alineando con los esfuerzos globales para reducir las emisiones de carbono y mitigar el cambio climático. Ahora vamos a hablar un poquito del proceso de la energía renovable, cuáles eran las proyecciones que se tenía y a dónde se llegó. En el año 2000 se tiene una proyección que la capacidad eólica mundial alcanzaría los 30 gigawatts para 2010 y la realidad es que para el 2023 ese objetivo se superó por un factor de 34 veces lo que se tenía pronosticado. Luego pasamos a la energía solar, que ese ha sido un boom y más ahorita con las nuevas disposiciones que han salido del gobierno. Ahorita les platicamos de eso porque hay mucha oportunidad para invertir en generación solar. Podemos ver cómo la generación solar, por ahí despuesito del 2010, tuvo un repunte dramático hacia arriba sobre las instalaciones solares a nivel mundial, donde pues, podemos ver cada vez más gente está poniendo paneles solares en sus casas y en sus empresas pues porque es una forma muy fácil, digámoslo, y pues bastante económica para el beneficio que trae y también para poder quitarnos esa dependencia que tenemos sobre el sistema eléctrico nacional, ¿no? Sobre la red. Igual así como han aumentado las instalaciones solares a nivel mundial, pues también el costo de los paneles solares de silicio, donde podemos ver precios de 11 centavos de dólar por watt ya en 2024, ¿no? Es como cualquier tecnología emergente, primero empieza siendo muy costosa y conforme van pasando los años y se va desarrollando, pues el costo de esta tecnología va bajando, ¿no? También tenemos una proyección en 2002 que se hizo sobre la energía solar. Dice, el mercado de energía solar crecerá 1 gigawatt por año para el 2010. La realidad es que este objetivo se superó por un factor de 17 veces y para el 2023 se superó por un factor de 445 veces. O sea, la gente está poniendo paneles solares en su casa, en sus empresas y están utilizando este tipo de tecnología por el beneficio tan grande que tiene. Hemos visto, por ejemplo, retornos de inversión en proyectos solares aquí, voy para atrás porque ese es el caso que les quiero poner el ejemplo. Hemos visto retornos de inversión en proyectos de energía solar aquí en México, con retornos de inversión de tres máximo 4 años, dependiendo del tipo de panel, el tipo de proyecto y demás, pero probablemente son retornos de inversiones muy atractivos para empresas. Y como les digo, es importante que empecemos a invertir en este tipo de tecnologías, pero de una forma ordenada. ¿Por qué? En Chile les pasó esto. Vamos a ver esta gráfica. Para finales del 2013 tuvieron cerca de 11 megas instalados. Finales del 2016 era 1 gigawatt. Y aquí podemos ver cómo
pues se emocionaron un poco con esta tecnología e instalaron cerca de 27.5 gigawatts adicionales que ya estaban en proyectos solares aprobados o en construcción. Aquí en este mercado hubo un problema. Saturaron el sistema eléctrico de tanta generación renovable. Entonces, había tanta oferta que no se tenía la misma demanda, que desafortunadamente muchos proyectos empezaron a tronar porque no tenían a quién vender la energía. Entonces, al no poder vender la energía, pues no podían recuperar la inversión que habían hecho para poder desarrollar los proyectos y se les empezó a hacer un desastre. Empezó a haber muchos proyectos que quebraron por lo mismo, pues porque no había dónde acomodar esa energía porque había la oferta pero no la demanda. Entonces, ahora que en México, en marzo de este año se publicó la ley del sector eléctrico y recientemente, que fue por ahí del 18 de agosto, más o menos, no traigo bien el dato, creo que fue el 8, no recuerdo bien, se publicó una nueva disposición sobre modelos de generación de energía local en México, donde te dan una capacidad para instalar. Antes tú puedes instalar en tu planta 0.5 megas, o sea, medio mega de paneles solares, que son alrededor de 915 paneles más o menos, dependiendo de la capacidad de cada panel. Tú para eso podías hacer un trámite con CFE, te tomaba cerca de 6 meses más o menos, 6, 7 meses podría tener tus paneles instalados, con todos los trámites y demás, tu medidor, etcétera. Ahora, esa capacidad de 0.5 pasó a 0.7. Ya ahora pues puedes instalar más paneles solares sin necesidad de tener un permiso de generación. Este tipo de generación de energía se le llama generación exenta, porque es exenta de permiso de la Comisión Nacional de Energía. Entonces no necesitas permiso, no necesitas hacer trámites, sí con CFE, pero son trámites muy sencillos, ¿no? Temas de interconexión y demás. Después de esto, de ahora te da el gobierno, y no quiero parecer spot del gobierno federal, pero con el gobierno de Claudia Sheinbaum, de ahora puedes instalar de 0.7 megas a 20 megas en tu planta sin necesidad de inyectar la red. O sea, tú puedes tener un parque solar gigantesco en tu planta para autoconsumo, para satisfacer el 100% de tus requerimientos de energía y pues prácticamente se puede decir que con apoyo del gobierno porque van a hacer ahora trámites más simplificados, ¿no? ¿Por qué está haciendo esto el gobierno federal? Porque ahora de repente, si estamos del mismo partido, pasamos de López Obrador a Claudia Sheinbaum, que siguen siendo del mismo partido, ¿por qué con López Obrador está tan cerrado la parte de generación de energía y con Claudia no? Porque desafortunadamente el gobierno no tiene el dinero para poder invertir en más líneas de transmisión, en reforzar las líneas de transmisión, en proyectos de generación de energía, en líneas de distribución. Entonces, pues están dando cuenta de la problemática de la necesidad energética tan grande que hay en el país y lo que están haciendo es que pues le están como pues tirando la pelotita al sector industrial para decirle, oye, pues tú ya tienes cancha para poder poner la cantidad o instalar la capacidad que tú quieras de energía en tu planta hasta 20 megas. Que digo, tenemos varios clientes que tienen grandes consumos de energía, pero pues no, o sea, de hecho nuestro más grande creo que tiene como, bueno, no llega a los 20, es a lo que voy, o sea, es un mundo de energía, es demasiado. Entonces, con estas nuevas disposiciones, pues le están dando oportunidad al sector industrial donde, pues, se puede decir que entre líneas el gobierno está diciendo, ya sabes qué, yo no voy a ser competente en esta parte de generación y de transmisión de energía, te paso a ti la estafeta para que tú puedas hacer tus proyectos, no te voy a poner trabas, al contrario, te voy a hacer trámites un poco más simplificados para que en lugar de que te tardes un año o año y medio en hacer todo el trámite que necesitas pedir permiso de generación de energía, ya para esas cantidades de megas, necesitas pedir permiso de generación de energía, trámite con el Centro Nacional de Control de Energía, etcétera, etcétera. Vamos a hacer trámites simplificados para que te tome alrededor de 6 meses la tramitología, el poder instalar estos parques solares, ¿no? Entonces, hay dos tipos de modalidades, una que es autoconsumo interconectado, donde tú puedes inyectar excedentes a la red, y hay otra modalidad que es en modo isla o modo aislado, en donde tú no vas a estar inyectando excedentes a la red. Entonces ahí, al no estar interconectado a la red y al no pues vender energía, pues son trámites todavía más simplificados porque necesitas hacer menos estudios y demás. Entonces, realmente el gobierno federal está apostando mucho por esta parte porque ya se dieron cuenta de esta ineficiencia y para nuestra suerte estamos en un lugar geográficamente privilegiado
para la generación de energía, ¿no? En este mapa podemos ver que México tiene un excelente potencial de generación, particularmente pues en toda la parte norte, aquí en Saltillo, por ejemplo, en gran parte de Coahuila, que son lugares principalmente más frescos que en Monterrey, por ejemplo, eh, porque también hay un tema con los paneles solares. Mucha gente piensa que entre más calor hace, más energía generas, pero eso no es cierto. Entre más calor hace, más ineficiente se hace tu panel solar, pierde cierta eficiencia por cada grado, creo que eran después de los 25, 26 grados, si mal no recuerdo. Entonces, por ejemplo, ahorita en Saltillo estamos desarrollando un proyecto de generación de energía y Saltillo y gran parte de Coahuila son lugares ideales para instalar este tipo de proyectos, pues porque por lo general no son climas tan cálidos como en Monterrey, como en Tamaulipas, como en toda esta parte del país, ¿no? Como Cancún, Mérida, pues es un poquito más complicado, pues por los calores y por las temperaturas. Entonces, en toda esta parte del país, zona norte, podemos ver que, pues aquí de acuerdo a la gráfica, pues tenemos de los mejores potenciales de generación de energía, ¿no? De hecho, del proyecto que estamos desarrollando, les voy a platicar rapidito de un caso de éxito de climática. Estamos desarrollando para una empresa del sector automotriz que está ubicada en Saltillo, Coahuila, que es la principal productora de vehículos pesados aquí en México. Van a generar el 10% del consumo de electricidad en sitio y van a instalar más de 5.600 paneles solares en su planta y van a poder reducir su dependencia de la red. Aquí lo interesante también de este tipo de proyectos es que eh, pues vas a decir, oye, 5.600 paneles, pues ¿cuánta lana? O sea, ¿cuánto tengo que invertir para poder instalarse en mi planta? Aquí lo interesante es que ya muchos desarrolladores están presentando esquemas de financiamiento, ¿no? Con este cliente en particular pudimos diseñar una estrategia para que no tuvieran que invertir realmente. Íbamos a buscar un modelo de compra de energía, pero luego hubo un cambio en la regulación que tuvimos que echarnos para atrás con el proyecto como lo tenemos estructurado. Entonces fue que, bueno, a ver cómo podemos hacerlo para que no tenga que ser de contado, sino que pueda ser financiado. Entonces, pues dijimos un arrendamiento, ¿no? Así tal cual, donde básicamente tú vas a firmar un contrato con un desarrollador por 5, 10, 15, 20 años, ya depende de cada cliente, donde tú mensualmente vas a estar pagando una tarifa fija por esa cantidad de electricidad que en teoría te van a vender, porque la vas a estar generando ahí en sitio, y al final de tu contrato, que tú vas a estar pagando mensualmente una renta, al final de tu contrato de 5, 10, 15, 20 años, los paneles solares, todos los fierros y demás, pues ya pasan a ser propiedad de la empresa. Entonces, está muy bien porque por ejemplo, es un contrato a 10 años, donde por 10 años van a estar pagando una mensualidad fija, que no tiene ajustes inflacionarios, no tiene ningún tipo de indexación, ni de aumento, ni nada, que eso también te ayuda mucho financieramente a ya poder tener mapeado cuánto vas a estar gastando por ese cachito de energía. Y a la finalización del contrato, los 10 años, ya tienes 20 años adicionales, porque aproximadamente los paneles solares tienen una vida útil de 30 años. Digo, los 30 años siguen funcionando, pero pues ya con una eficiencia muchísimo menor que al principio. Pero vas a tener 20 años, se pudiera decir, de electricidad gratis, ¿no? Entonces, fue un proyecto que ahorita estamos desarrollando, que estamos ahorita en trámites, que tuvimos que esperar un poco que salieran estos nuevos trámites con la nueva regulación que salió en marzo. De hecho, el 18 de septiembre, prácticamente ya 9 días, es la fecha límite para que publiquen ya ahora sí como todo el paquete de regulación del sector eléctrico. Y pues va a ser un momento muy interesante para ponernos a estudiar, para ver cómo viene, para poder desarrollar estos proyectos. Fue un proyecto tan bueno y tan valioso para la compañía que pues estamos en pláticas para desarrollar otro proyecto también es de 4 megas alrededor, el de esos de 5.600 paneles, son como 4 megas, entonces estamos en pláticas para poder desarrollar otro proyecto igual, espejo, para alimentar otra de las naves que tienen ahí en la planta, ¿no? Entonces, pues aquí en México hay mucho potencial de generación de energía y como les digo, se tiene que hacer con orden para no presentar alguna afectación a la red por tanta generación o tanta oferta de energía y que no tengamos la demanda, ¿no? Que afortunadamente aquí en México sí hay mucha necesidad energética. Y bueno, pues digo, como cereza al pastel, pues suficiente energía solar llega a la Tierra por hora que pudiéramos satisfacer todas las necesidades
energéticas del mundo durante un año completo en una sola hora. Si tuviéramos obviamente la infraestructura, si contáramos con almacenamiento, con baterías, etcétera, realmente es una tecnología muy amigable, muy bondadosa con el medio ambiente. La diferencia entre los costos de generación, por ejemplo, entre una solar y una de gas natural, es que para tú poder operar una planta de gas natural, por ejemplo, pues necesitas comprar el gas natural y el gas natural tiene un costo. Tú para poder generar energía con un panel solar, pues necesitas el sol y el sol no te cuesta, el sol es gratis. Entonces, por eso podemos ver, por ejemplo, en el mercado eléctrico mayorista, diferentes precios que van de una de gas natural, un ciclo combinado, precios muy altos, contra una renovable que pues tiene costos de generación muchísimo más baratos o prácticamente cero. Entonces pueden pues jugar un poquito ahí más con los precios y por eso la energía es más barata, ¿no? Esa es la razón de ser, principalmente. Y bueno, pues la energía renovable constituyó cerca del 87% de toda la capacidad neta agregada a nivel mundial en 2023. Podemos ver aquí una gráfica de la energía renovable contra la electricidad, la energía renovable versus electricidad de combustibles fósiles en Europa, y podemos ver cómo los combustibles fósiles han ido bajando y las energías renovables han ido subiendo, ¿no? Y cómo el costo histórico por megawatt hora, por ejemplo, en carbón, gas natural, energía nuclear, pues han ido un poquito ahí en aumento, están como un poquito con una tendencia para arriba, pero pues podemos ver cómo la eólica y la solar, que esa sí ha bajado el costo por megawatt hora dramáticamente, pues podemos ver cómo van cada vez más para abajo, ¿no? De hecho, en la Unión Europea, eh, perdón, en Estados Unidos, en 2023, cerca del 80% de la nueva capacidad provino de solar, eólica y almacenamiento. En la Unión Europea, cerca del 95% de la nueva capacidad fue de entre solar y eólica. Incluso en China, que es de los principales productores de paneles solares, que eso también se los digo como dato, los paneles solares no porque sean chinos son malos, de hecho son muy buenos. Hay muchos otros países que también pues se las dan que tienen los mejores paneles, pero de los mejorcitos son los chinos. Y también el 79%, ya pues, prácticamente el 80% de la nueva capacidad proviene de energía solar y eólica. Y pues vemos que las fuentes libres de carbono a nivel mundial generaron más electricidad en 2023 que el carbón y el gas. Incluso otro tema bien importante que también va acompañado con esta nueva regulación, que bueno, es un buen complemento a los proyectos de generación en sitio o a este incentivo que está, bueno, llamémoslo incentivo, que realmente es la obligación del gobierno poder surtirnos de energía asequible. Podemos ver cómo los precios de las baterías de litio han ido bajando dramáticamente en los últimos años y cómo la demanda de estas ha ido aumentando dramáticamente también en los últimos años, ¿no? Entonces, lo que les decía, el costo al principio de la tecnología empieza siendo muy cara y podemos ver cómo poco a poco va bajando este costo a medida que los mercados van madurando, que la tecnología se va desarrollando cada vez más. Entonces, es un buen momento también, digo, va a seguir bajando, pero es un buen momento para invertir en ese tipo de tecnologías, ¿no? Podemos ver cuánta inversión global en baterías ha habido en los últimos años en billones de dólares, lo cual ha sido probablemente bastante. Incluso en 2016, hace 9 años, se abrió la primera Gigafactory de baterías y actualmente existen 240 en operación y 161 adicionales en proyecto, ¿no? O sea, el mundo se está moviendo para este rubro y cómo ha aumentado esta es una proyección al 2035 de la capacidad de energía que se podrá estar almacenando en gigawatts para este año. Entonces, aquí les pregunto, habiendo hablado de todo esto que les estoy presentando el día de hoy, ¿ustedes creen que cambiaremos? Sí, claro que sí. Excelente, Debemos. aquí los veo en el chat. Gracias, Pedro. Aquí los veo también en el chat, los que están comentando. Muchas gracias. Y pues sí, sí vamos a cambiar. De hecho, quiero platicarles un poquito de diferentes, tanto casos de éxitos propios de Climática, de la empresa, como casos de éxito que hemos visto en otras empresas. Digo, después de todo, la conferencia se titula Empresas Sostenibles. Entonces es bien importante pues darle visibilidad, ¿no?, a lo que están haciendo otras empresas. Uno de nuestros también casos de éxito es un proyecto de compra de energía renovable con este cliente que está acá en Saltillo.
ahorita vamos a hablar de los proyectos que hemos hecho con ellos porque pues es nuestro cliente estrella. Hicimos un proyecto de compra de energía renovable, que era migrar de CFE, suministro básico, con un privado, y pues cambiaron a consumo de energía 100% renovable en 2022, dejaron de emitir más de 32,000 toneladas de CO2 anualmente y generaron ahorros económicos superiores a los 72 millones de pesos en 3 años. Ahorita ya están en su cuarto año en el mercado eléctrico mayorista y pues ya los ahorros obviamente ya van superiores a los 72 millones de pesos, ¿no? Ya andamos por los 80 y tantos. Otro de los proyectos también fue uno de compensaciones de carbono. Se compensaron sus emisiones de gas natural. Esta empresa utiliza gas natural para ciertos procesos dentro de su planta, entonces pues no es como que podamos conseguir un gas menos contaminante porque pues necesitaban el gas natural para sus operaciones. Entonces dejaron de emitir con este proyecto o se desplazaron cerca de 15,000 toneladas de CO2 anualmente, invirtiendo en proyectos de conservación de áreas naturales y demás, ¿no? Hicimos también un proyecto de iluminación con ellos en la parte exterior de la planta, que fue un proyecto grandísimo, donde usamos tecnología pues, más eficiente a lo que tenían pues, para seguridad operativa, ¿no? Se mejoró la iluminación perimetral y lo padre de este proyecto, de los proyectos que buscamos presentar a los clientes, pues son esquemas sin inversión, ¿no? Que se paguen con los ahorros, porque pues sí nos pasa que muchas empresas me dicen, quiero el mayor beneficio, pero con el menor costo, ¿no? Entonces, híjole, pues vamos a arrastrar el lápiz para ver cómo sí y cómo podemos presentar este tipo de proyectos para que tengan estos beneficios tanto económicos como ambientales, ¿no? Ahorita tenemos también otros proyectos en proceso de evaluación. Estamos viendo la parte de gestión hídrica, temas de consumo, temas de tratamiento de agua, cómo podemos mejorar la gestión hídrica en la planta. Estamos evaluando también un proyecto de iluminación interior. Ya tienen ya un par de años ahí con las luminarias que tienen. Estamos haciendo también una evaluación de criterios de medio ambiente social y de gobernanza, el famoso Environmental, Social and Governance, que le llaman en inglés, el ESG. Incluso estamos tramitando también el certificado de industria limpia con este cliente, estamos evaluando la certificación LEED, estamos evaluando también un proyecto de almacenamiento de energía. Entonces estamos ahí tenemos varios frentes interesantes que estamos atacando con ellos. Ya tenemos cerca de 5 años trabajando con esta empresa y nos gusta tener esas relaciones a largo plazo, ¿no? Que no sea nada más ya te entrega tu proyecto y vámonos, ahí nos vemos. No, sino darle esa continuidad. Siempre hay necesidades de mejora y de implementar diferentes proyectos en planta, entonces pues ahí estamos para ayudarlos, ¿no? Otro proyecto que traemos en proceso de evaluaciones es la parte de premios, ¿no? Darle esa visibilidad, que México sepa, que México se entere, que esta empresa está haciendo bien las cosas, entonces estamos participando en el Premio Estatal de Excelencia Operacional, el Premio Nacional de Calidad, el Premio Nacional de la Industria Automotriz, entonces pues por ahí estamos, les digo, atacando cualquier cantidad de frentes con esta empresa. Y otros casos de éxito, hemos tenido ahorros superiores a los 375 millones de pesos con proyectos de ahorro de energía, con inversiones muy bajas o inversiones mínimas o muchas veces sin inversión. Todo depende del apetito del cliente, pues de buscar hacerles un traje a la medida, ¿no? Se han desplazado más de 83,000 toneladas de CO2 y pues las empresas que hemos atendido han sido manufactureras de diferentes sectores, ¿no? Ahora hablando ya de, estos no son casos de éxito propiamente de climática, sino son casos de éxito de empresas que han estado haciendo muy bien las cosas desde hace muchos años. Este es un parque eólico de Grupo Bimbo que está en Piedra Larga. Este proyecto consta de 45 aerogeneradores, tiene una capacidad instalada de 90 megas y está operando desde el 2012, ¿no? Muy bien por Grupo Bimbo por instalar estos aerogeneradores que pues sí, ha haber sido una inversión muy interesante y un proyecto muy grande. BMW, la planta que está en San Luis Potosí, ya consume el 100% de su energía proveniente de fuentes renovables, genera el 13% de su energía en sitio y tiene planes de generar el 26% de su consumo en los próximos años. Coca-Cola FEMSA incluso trae ahí una estrategia muy interesante de economía circular, donde básicamente lo que están haciendo es que están evaluando componentes de enfriadores de puntos de venta, o sea, de las máquinas que tienen, y están recuperándolos y los están reparando y reutilizando pues para no tener que estar produciendo más de estos componentes y pues están dejando de emitir cerca de 1,8 millones de toneladas de CO2 anualmente. Bayern, esta es una planta que tiene
en Chiapas. Es una planta un poco más pequeña, tiene 600 paneles solares, que pues tampoco no hay que ningunearlo, digo, es una muy buena cantidad de paneles solares. Tiene una generación de cerca de más de 550 megawatt hora de energía limpia y han estado dejando de emitir 233 toneladas de CO2. Aquí sí es bien importante decir, porque pues, vemos Bimbo, ¿no? Con 45 aerogeneradores, vemos la planta de BMW en San Luis, que quieren generar más energía limpia de la que ya generan y demás. Realmente aquí hay que empezar con, o sea, con que sea con un panel, o sea, hay que empezar con algo, ¿no? No hay proyectos grandes, no hay proyectos chiquitos, solamente hay proyectos que van a tener un beneficio para la compañía y para el medio ambiente, ¿no? Que es lo importante después de toda esta problemática que hemos estado platicando, ¿no? Soriana, si es su supermercado de preferencia, pues que les llene de orgullo ir a estas tiendas porque tienen paneles solares en cerca de 15 tiendas, generan más de 8,000 megawatt hora de energía limpia y, perdón, ya, se acabaron las empresas. Bueno, pues bueno, digo, es muy importante que si algo nos incomoda, levantemos la mano, ¿no? Y como dice este cartel, si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Hemos visto en diferentes partes del mundo, digo, ya estoy por terminar, hemos visto cómo se han unido las masas, esto es en Nueva York, en una de las cumbres de las Naciones Unidas, antes del Acuerdo de París, vimos a más de 400,000 personas marchando por las calles de Nueva York pues el movimiento climático pues está creciendo a pasos agigantados, ¿no? 2019 vimos por ahí marchas de las Amazonas en Colombia, donde dice mi hijo quiere conocer nuestra Amazonia. Eh, en India dice el clima está cambiando porque nosotros no, ¿no? Lo que les decía de la forma de hacer las cosas. En España no hay planeta B, cambiemos el sistema, no hay clima. Incluso aquí en Monterrey, digo, no sé si de los lugares donde nos acompañan también ha habido marchas de este tipo, donde pues aquí la principal problemática, pues como dicen, no es alergia, es azufre, ¿no? Lo que les comentaba de la refinería, queremos aire limpio ya. Si de repente nos tocó hace un par de meses que había cualquier cantidad de incendios en las ciudades, se veía como muy tenebroso, muy tétrico, todo gris, todo lleno de humo, te cala la garganta, no puedes hacer actividades al aire libre con calma, entonces es momento de actuar, es momento de cambiar. Entonces aquí para cerrar, pues yo les digo que se unan a quienes están usando sus voces, sus votos y sus decisiones para luchar por su futuro, su comunidad y por su mundo. Los invito a que usen tu voz, usa tu voto y usa tus decisiones y dile la verdad a los líderes, dile la verdad a tu jefe, a los gerentes, a los directores, a los dueños de las empresas. Diles la verdad de lo que está pasando, como si tu mundo dependiera de ello, porque definitivamente tu mundo depende de ello. Muchísimas gracias. Gracias, Cintia. Adelante. Bueno, no sé si alguien tenga algún comentario, alguna pregunta. Yo una pregunta más que nada. O sea, por ejemplo, nosotros estamos enfocados en la industria totalmente y la mayoría de las Sí, decisiones de sustentabilidad o para el cambio para el impacto climático depende mucho de nuestros directores o nuestros altos mandos, ¿verdad? Pero uno claro. como pues individuo, ¿qué recomendaciones nos darías para empezar a hacer un impacto en nuestras casas o en nuestra vida diaria? Pues mira, de entrada, digo, hay muchas cosas que pueden sumar. Por ejemplo, pues no sé si en tu empresa tengan algún tipo de transporte colectivo, hagan carpool, temas de paneles solares. También, pues mucha gente piensa que es muy caro poner en su casa y muchas veces no es tan caro por lo mismo que ya platicábamos, ¿no? Que la tecnología ha ido disminuyendo. Sí, realmente, pues obviamente los puntos más importantes son las empresas, ¿no? Que son los principales consumidores de energía. Aquí les dejo este pequeño QR, lo dejamos al final de las sesiones, hacemos es un pequeño forms por si lo quieren llenar, donde básicamente hacemos como un pequeño diagnóstico de, de lo que están haciendo o qué áreas de oportunidad detectan en su empresa. Y sí, digo, sí el tema de escalar proyectos y que te los aprueben en dirección, digo, es algo que nos topamos
día a día. Sí también hemos ayudado a muchas empresas a poder diseñar estas estrategias de sustentabilidad, pues porque al final del día muchas veces, o la mayoría de las veces, los directores lo que se fijan es en el último renglón, ¿no? ¿Cuánto me va a costar y cuál es el beneficio? Entonces, creo que un poquito también es ir enseñando a las empresas eh, que esto se puede hacer sin tanta inversión, sin tanto costo. Y pues realmente el punto es explorar, ¿no? Ver qué se puede hacer, identificar qué estás haciendo, por ejemplo, en tu casa, qué estás haciendo en la empresa, qué puedes cambiar, qué puedes mejorar. El tema del uso del auto. Aquí, por ejemplo, en Monterrey tenemos un parque vehicular, creo que son 7 millones de carros y somos 5 millones de habitantes. O sea, hay más carros que personas aquí en la ciudad. El transporte público aquí está colapsado. Eh, Están haciendo líneas de metro que, Dios mío, están en la orilla del río Santa Catarina, y ayer que llovió ya se estaba casi llenando el río y no fue un huracán. O sea, creo que es un poquito, Alice, hacer un poco de evaluación interna de hábitos, ¿no? De pensar en traer tu termo cuando vas a todos lados y no estar comprando tus botellas de agua. Digo, esas, digo, ya a nivel escala de casa, pues ya son un poquito, son cosas como más pequeñas que puedes ir haciendo, pero que al final del día todo suma, ¿no? Tuve la oportunidad de ir a un relleno sanitario hace un par de años, y mucha gente, por ejemplo, se queja de que separan basura en su casa y lo dicen, oye, pues, ¿qué pasa el cuate de la basura del camión? Y pues juntan ahí todo. Y pues sí, pero ese camión de basura llega al relleno sanitario, y hay unas, les llaman bandas calificadoras, donde está cualquier cantidad de gente ahí en las bandas, y empiezan a abrir las bolsas de basura y empiezan a separar los residuos. Si tú les das una bolsa llena no sé, latas de aluminio, botellas de plástico, que pues obviamente lo ideal es que no las consumas, es más fácil para ellos poder separarlas y poder eh, llevarlas al proceso de reciclaje, ¿no? Hablando propiamente desde la casa, ¿no? Temas de separación de residuos, limitar el uso del automóvil, tratar de moverse un poquito más en bicicleta, caminar, digo que muchas veces, pues afortunadamente la infraestructura de las ciudades aquí al menos por ejemplo en Monterrey, pues está imposible caminar, o sea, ahorita presumen mucho en ciertos municipios de que ampliamos las banquetas, y pues sí, pues es que le has dado todo el terreno a los carros toda la vida, y luego ponen ciclovías y demás, y la gente se enoja porque las hojas, y es todo un tema que no me quiero enojar porque sí hay muchas cosas que se pueden hacer que están ahí como muy presentes a nivel ciudad, pero pues sí creo que haciendo una evaluación de nuestros hábitos, ¿no? Principalmente. Siempre hemos dicho que el cambio empieza por uno mismo, y como ser más consciente, si te vas a comprar algo que viene en un vasito desechable o si vas a comprarte una botella de agua, pues cómprate un termo y lo rellenas en tu casa, ¿sabes? Este, Hay ciertas acciones que pues en el día a día podemos ir identificando, ¿no? Cuando vayan a los estadios, por ejemplo, de repente ves a la raza así con sus torresotas así de vasos, y dices, pues no necesitas 80 vasos, o sea, para decirle a la raza que tomaste, pues tómate un vaso y que te sirvan ahí mismo, ¿no? O sea, son como esos detallitos que son tan simples, pero que no los vemos hasta que alguien más nos dice, ¿no? Entonces, pues más o menos por ahí, Alice, espero haber contestado tu pregunta y ayudado. Pero, pues sí, con la parte de industria siempre es importante explorar los proyectos, ¿no? Fuimos el viernes con un prospecto, y muchas veces, pues no sé, te ven llegar y dicen, nada, pues viene a venderme, pero pues te vengo a dar soluciones a problemas que ya tienes en la planta, ¿no? O sea, no, tampoco estamos descubriendo el hilo negro, son cosas que empresas ya están haciendo, y pues la tecnología ahí está, ¿no? Entonces, digo, en la parte de empresas yo sé que se torna complicado poder escalar los proyectos, pero pues también los ayudamos a poder hacer un análisis, ¿no? De cómo está ahorita la situación de la planta, qué puede mejorar, qué cambios se pueden hacer, cuánto te cuesta, te conviene, no te conviene, pero pues el punto es también un poco, digo, así como hacer ese diagnóstico interno en tu casa, también hacer ese diagnóstico en tu empresa y en tus hábitos de consumo y demás. No sé si alguien más tenga algún comentario, alguna duda, alguna sugerencia, alguna experiencia que hayan tenido en su planta, en su empresa, con algún tipo de estos proyectos que se hayan atorado, que también nos pasa muy seguido que de repente nuestros amigos de CFE andan ahí como que medio necios y no te liberan las cosas. Igual también nos sirve mucho y nos enriquece mucho escuchar experiencias previas que ya hayan hecho, o si tienen alguna necesidad en planta que quisieran externar,
Mucho gusto también los escuchamos. Igual también si quieren entrar al QR, la encuesta está muy rápida. No sé si estén en eso y por eso andan tan callados todos. Pero igual digo, cualquier cosa que estamos a sus órdenes. Y pues mucho gusto de poder compartir este espacio con ustedes, toda esta información y pues este tema que a mí en lo personal me apasiona bastante. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias a todos. Muy bien, bueno, creo que ya no, bueno, última oportunidad, no sé si alguien más tenga algún comentario, aquí externar con Eduardo, digo, como les comenta, digo, a veces en la última conferencia que tuvimos con Eduardo salieron varios casos con empresas que tenían pues algún trámite pues pendiente con CFE o algún problema con algunos paneles y Eduardo con todo gusto los apoyó, los canalizó, entonces de nuevo les volvemos a contar si tienen alguna duda o algún caso, digo, creo que es el momento perfecto para externarlo y aquí Eduardo, que es el experto, pues les pueda apoyar a darles alguna solución o algún comentario respecto al tema que tengan. Yo tengo una duda, a ver si me puede apoyar, Eduardo. ¿Es Adelante, López. conveniente para poder sacar los paneles a nivel privado o personal? ¿Nos recomiendas que sea más directamente con CFE o que sea un proveedor externo? Con el fin de, lógicamente, no es tanto lo de la inversión, sino el ver la Claro. manera de que sea más efectivo y pueda ayudarnos más. Digo, tratando de nosotros también poner nuestra parte, ¿no? Sí, claro, y muchas gracias por tu pregunta, Leopoldo. Yo te recomendaría que te buscaras algún proveedor externo. Digo, como quieras, CFE lo vas a tener que involucrar para temas ahí de interconexión y medidores, pero sí realmente con un proveedor de paneles externo te hace la vida mucho más fácil, porque pues todos los trámites y demás que tengas que hacer, pues realmente ellos los van a hacer por ti, ¿no? Entonces, pues tú ya nada más, digo, siempre es importante como evaluar diferentes propuestas, no sé, dos, tres proveedores, a ver qué te presenta cada uno para pues, no irte luego con el primero, pero sí definitivamente con un proveedor privado es la forma, como yo lo haría, por ejemplo. Excelente, gracias. Gracias, Leopoldo. Igual también, digo, ahí están mis datos para cualquier duda o comentario posterior que les surja en la semana, si platican esto con alguien, lo que sea, con mucho gusto me pueden escribir, me pueden marcar y con mucho gusto podemos platicar de cualquier tema que tengan duda. Otra pregunta, Eduardo. Adelante. Yo había escuchado hace ya años que en realidad CFE le tienes que pagar a puertas, o sea, aunque sea 1 o 2 pesos, pero que siempre le tienes que pagar como que algo. Y ahorita que estás Ujú. comentando las empresas que, por ejemplo, un caso en específico, que durante 20 años, pues ellos en realidad no van a estar pagando pues nada de luz. Ahí, ¿qué tan cierto es eso, ese mito o ese dicho de que sí o sí siempre se le tiene que pagar algo a CFE? Mira, muy buena pregunta, Liz. Fíjate que CFE es dueño de las líneas de transmisión y de las líneas de distribución. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que tú ahorita te suministras CFE, no suministro básico, y tú quieres migrar al mercado eléctrico mayorista y le vas a comprar a un privado, ¿no? A generación de energía, SASB, por poner un ejemplo hipotético. Esa energía pues te va a llegar precisamente por las líneas de transmisión y de distribución de CFE. Entonces, todos esos se les llama cargos regulados, ¿no? Esos cargos que ya pues están regulados por el gobierno. Tú como quieras, independientemente que estés con generación de energía SASB, pues tú como quieras le tienes que pagar a CFE como ese uso o ese derecho de paso, por llamémoslo así, de las líneas de transmisión y distribución para que la energía te llegue a tu planta. Entonces, realmente si no le dejas de pagar a CFE ciertos cargos que ya vienen regulados, o sea,
Si lo pagas con CFE o con suministrador A o con suministrador B o con suministrador C, esos cargos siempre los vas a tener que pagar independientemente con quién estés por el uso de la red. Entonces, sí hay cargos que se le tienen que seguir pagando a CFE, pero tú no es como que pagas una factura a tu suministrador y otra factura a CFE. Tú le pagas todo a tu suministrador y tu suministrador ya se encarga de pagarle a cada quien lo que, o sea, de repartir ese dinero a cada entidad, ¿no? Entonces, realmente sigue siendo lo mismo, solamente te va a llegar un recibo diferente con otro suministrador, con otra razón social, pero pues la dinámica es exactamente igual. Ah, ok, muchísimas gracias. A ti, Alice, gracias por tu pregunta. Muy buena, de hecho. Buenos días, Eduardo. Pedro García. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, equipo. Nada más quisiera conocer tu comentario acerca de la tendencia de estar cambiando a los vehículos de combustión a eléctricos o híbridos. Claro. No sé, algún comentario que puedas proporcionar, ¿cómo lo ves? Pues definitivamente son mucho más bondadosos con el medio ambiente. Mucho se habla de, por ejemplo, de la extracción de las baterías de litio, ¿no? Que tienen un daño ambiental terrible, que contaminan mucho y demás. Pero pues, si lo ponemos en perspectiva, pues para tú poder usar gasolina, por ejemplo, pues tienes que irte a mar abierto, tienes que perforar el subsuelo, sacar el petróleo, traerlo en un buque que ya te está consumiendo cierto tipo de combustible, entonces está contaminando. Llega aquí a los puertos, trasládalo en pipas, en contenedores, en lo que sea, a los centros de refinación, que ahí también pues no van a ser camiones eléctricos, ¿no? Entonces llegas a la refinería, el proceso de refinación en sí es contaminante, y luego, ya que tienes la gasolina, manda la gasolina a las gasolineras por medio de pipas que usan diésel, y luego véndelo y luego lo quemas. Entonces, toda la cadena productiva para poder usar tu vehículo de gasolina, pues realmente es mucho más contaminante que la extracción de las baterías de litio, ¿no? La ventaja, por ejemplo, de lo que conozco, por ejemplo, vamos a hablar particularmente de los Teslas, es que los Teslas no tienen mantenimiento, tienen creo que seguros preferenciales por ser un carro, ¿cómo se dice?, eléctrico. Realmente, digo, son más para usarse en ciudad. Digo, la ventaja de los carros a gasolina, pues es que te dan mayor rango de movimiento, pero sí definitivamente es mucho más bondadoso el carro eléctrico pues por todo su proceso pre y post uso, o pre y post uso o creación del carro, ¿no? Por todo el proceso tan contaminante que es simplemente el sacarle el combustible, ¿no? Para poder ya alimentárselo a tu carro. Entonces, ahorita creo que el mayor reto que tenemos como país es la falta de cargadores. O sea, el tema de electricidad, pues como lo mencionaba ahorita, desafortunadamente ahorita no existe la generación eléctrica suficiente para satisfacer la demanda. Aquí, por ejemplo, en Monterrey, pues hay demasiadísimos carros eléctricos, y lo que hacen, por ejemplo, ciertas plazas es que pues tienes ahí el cargador, y hay unos que la plaza te paga, o sea, no te cobran por cargar tu carro, pero hay otros que sí. Y el tema que está viendo ahorita en muchas plazas aquí en Monterrey que tienen cargadores eléctricos es que no tienen energía para poder abastecer o poder operar esas electrolineras. Entonces, pues sí está viendo varios temas. He sabido de gente que instala los cargadores en sus casas, que tienen generación en sitio, tienen ahí ciertas baterías también en casa más pequeñas que te dan cierto respaldo de 2, 3 horas. Entonces, sí he sabido de gente que genera energía en la mañana con sus paneles, carga las baterías, y en la noche que llega a su casa conectan el carro a estos sistemas de almacenamiento, y pues lo pueden cargar durante la noche, ¿no? Entonces, sí son mucho más bondadosos con el medio ambiente, pues en toda la cadena de valor, definitivamente, Pedro. Gracias. A tus órdenes. Pues buen equipo, si ya no hay más preguntas, Cintia, digo, no sé si hay algún comentario final de tu parte. Digo, de entrada, agradecerles por haberse conectado, por las preguntas, por el espacio.
Otra vez aquí les dejo mis datos por si me gustan contactar en un futuro para platicar de proyectos y demás ahí en sus plantas o requieren alguna asesoría, con mucho gusto lo podemos organizar. Muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a todos. Como Que siempre, tengan excelente martes. una excelente participación la tuya como conferencista. Pues bueno, también muchas gracias a todos los participantes por haberse conectado el día de hoy. Y bueno, los esperamos el día jueves para continuar con el módulo 6. Muchas gracias, Eduardo, de nuevo, y muchas gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, igualmente. Abrazo Muchísimas a todos. gracias a todos. Bye. Gracias. Gracias.